Saludos amigos de CCI Channel, soy el pastor Alberto Solórzano. Deseo que este mensaje sea de bendición para usted. El título, Déjate pulir. Esté atento por favor y comuníquese con nosotros. Aparece ahí en pantalla nuestro correo electrónico y la forma de poderse comunicar con nuestra iglesia Centro Cristiano Internacional. Les dejo con el mensaje, Déjate pulir. Tomen su Biblia, por favor, para que podamos reflexionar en este tema que les prometí iba a ser tema de nuestro mensaje para hoy. Es déjate pulir. Déjate pulir. Como siempre, hay un texto que nos va a introducir a este mensaje que refleja, o diría yo, nos representa a nosotros, los seres humanos, este texto. Porque uno pudiese ver esto como algo que está muy distante de uno, pero el ejemplo en este texto, contenido en esta porción, nos refleja a nosotros. Verso 33. El texto es este, Mateo 26, versos primero 33 al 35 y luego 74 y 75 de la Nueva Traducción Viviente. El mismo capítulo. Dice, Pedro declaró, y aquí solo rápidamente me detengo para decirles, hermanos, que uno debe tener cuidado con sus declaraciones. Uno debe tener cuidado con sus afirmaciones. Uno debe tener cuidado con los dichos de su boca. Debe ser muy cuidadoso uno. A veces nosotros soltamos cada palabra y lo hacemos sin ni siquiera reflexionar. Y a veces con nuestra boca, sin tener conciencia, hacemos compromisos que luego tenemos que dar cuenta de ellos. Pues mire cómo comienza esto. Comienza así, con un Pedro haciendo una declaración. Y la declaración es esta: aunque todos te abandonen, yo jamás. Yo jamás. He destacado esto ahí, lo he subrayado y lo he destacado en el texto porque esa declaración de Pedro es una declaración que en realidad, lejos de estar exhibiendo convicción, lo está exponiendo. Y vamos a ver más adelante que en efecto así fue. Pedro dice, yo jamás te voy a abandonar. A esa declaración de Pedro viene una respuesta de parte de Jesús. Y vean ustedes lo que Jesús le dice en el comienzo de esta otra parte de la porción. Jesús le dice, te digo la verdad. A veces nosotros creemos que tenemos la verdad. Y basados en esa convicción nuestra, en una verdad que no resulta ser tan verdad, entonces hacemos declaraciones como Pedro la hizo en ese momento. Y Jesús le dijo, yo sí te voy a decir cuál es la verdad. Y la verdad tenía que ver con esto. Pedro, le dijo Jesús, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Mire qué contraste. O sea, es como la antítesis lo que le está diciendo Jesús. Pedro le está diciendo, yo no te voy a abandonar. Y Jesús le está diciendo, me vas a negar, me vas a abandonar. Esa es la verdad. Sigamos en la lectura. Verso 35. Pedro reacciona y su reacción es con un no. Y yo destaco, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te voy a negar. Y mire usted que Pedro estaba convencido, porque esa convicción de él logró permear a los otros que estaban con él, a los otros discípulos, al grado tal que a los otros tampoco les importó lo que Jesús estaba diciendo. Y dice que los otros, los demás discípulos,
juraron también lo mismo. Bueno, si solo leyésemos hasta ahí, diríamos que el tema no tiene desenlace. Pero noten ustedes que no pasan ni siquiera 10 capítulos más adelante. Ni siquiera el desenlace de esto lo encontramos en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. No, en el mismo capítulo. Unos cuantos versículos más adelante se va a evidenciar quién de los dos tenía la razón o tenía la verdad. Si Pedro con su declaración y su insistencia o Jesús con lo que le dijo era la verdad. Pues bien, dice el verso 74, Pedro juró que me caiga una maldición. Y mire usted cómo uno puede llegar a. Por eso le digo que hay que ser cuidadoso uno. Esa gente que anda jurando, por Diosito, dice una gente. Por Diosito, por mi madre, dicen otros. O sea, porque hay gente que cree que con eso le está imprimiendo un peso a su argumentación. Entonces Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. E inmediatamente vea usted que no necesitó Jesús estar ahí. Un gallo le recordó a Pedro. O sea, el gallo resultó ser más instrumento de Dios que el mismo Pedro. Dice que el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Y sigue el texto con esta conclusión fuerte. Él recordó que Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando, ¿cómo? Amargamente. Hermanos, solo déjenme hacer o comprimir con esto que hemos leído esta introducción, porque el mensaje es, déjate pulir. Ese es el mensaje. Entonces les digo lo siguiente, ¿cuántas cosas Dios ha querido evitarnos? Eso es lo que Dios estaba tratando de decirle a Pedro. Dios le estaba evitando a Pedro ese momento donde tuvo que llorar y hacerlo con amargura en su corazón. Pero el tema es que Dios quiere a veces evitarnos y quiere pulirnos, pero nuestra actitud lo impide o lo impidió varias veces. ¿Qué resultó de eso? Lágrimas y amargura. Lágrimas y amargura. Dios, hermanos, que nos ama, viene a veces en tono amoroso y nos quiere evitar, pero como a nosotros nos cuesta dejar que Dios intervenga en nuestros asuntos, porque nosotros creemos que eso es una especie de manoseo de parte de Dios o de abuso de parte de Dios. Ahora, claro, en este caso Pedro tuvo a Jesús frente a él, pero mire cómo es, ni Jesús mismo logró persuadir a Pedro. En tu caso puede ser, y en el mío, que no tengamos a Jesús en persona, pero puede ser que Dios nos lo diga a los jóvenes que están aquí, a través de un padre, de la mamá, del papá, que te esté insistiendo que esa actitud que estás adoptando o esa decisión que estás tomando no es la mejor decisión. Y quizá tú seas como Pedro, que tu respuesta sea no, o es no, y que a la inquietud de tus padres estés en forma insistente, optando por tu propia decisión. ¿Sabe qué exhibe eso para los jóvenes que están acá? Que están optando por decidir no dejarse pulir.
A una esposa le puede hablar su esposo. Y a través del esposo, estarle hablando Dios. A un esposo le puede hablar su esposa. Y a través de su esposa, estar hablando Dios. A una congregación le puede hablar quien predica acá. Y a veces el problema no es del que predica acá, sino del que escucha allá. Porque Dios puede estar usando al que está aquí. Pero si tu corazón no está en condiciones óptimas, lo que está desprendiéndose desde aquí, por el instrumento que Dios tiene hablándote, va a ser abortado. Pero es por esto. Porque a veces Dios quiere y nos quiere evitar y para evitar nos quiere pulir. Pero el tema es que la actitud nuestra lo impide. Y terminamos entonces, como ya les he dicho otras veces, casándonos con quien no debemos casarnos, haciendo negocios con quien no tenemos que hacer negocios, tomando decisiones con los hijos que no debimos haber tomado. Y los muchachos optando por la vida, por cosas que lo llevan a tener que llorar después, los malos resultados. Por eso el mensaje es, déjate pulir. ¿Cuál es el mensaje? Déjate pulir. Y claro, cuando yo les digo a ustedes, déjate, me lo estoy diciendo a mí mismo. No crean ustedes que es que yo estoy del otro lado ya, que llegué a la meta y los estoy esperando. No, yo voy con ustedes corriendo. Y me lo estoy diciendo a mí mismo, de parte de Dios. Déjate pulir. Ahora, esa palabra pulir, démosle un poquito de profundidad para que la definamos de la siguiente manera. Pulir, entiéndase por esto, por alisar una superficie. ¿Para qué? Para que esa superficie quede como suave. Pedro no era alguien suave, era alguien tosco, duro. Y el Señor amablemente le dice, Pedro, yo te quiero pulir, te quiero suavizar, porque tú vienes en bruto, no bruto, pero sí en bruto. Entonces necesitas ser manufacturado. Tú no vienes a la iglesia sino para ser manufacturado, suavizado, pulido. ¿Por qué? Porque esa intervención de Dios puede hacer que tú brilles, que haya virtud en ti. ¿Sabe que la Biblia dice que a la fe hay que sumarle virtud? Yo conozco gente que en el nombre de Dios y hablan de una manera y son bien toscos y dicen el nombre de Dios, el nombre de Dios. No, pero hay que con virtud. O sea, tú puedes llegar a tu casa y en el nombre de Dios pegarle 3 bibliazos a tus hijos pensando que con eso les va a entrar algo de la palabra y lo que vas a hacer es golpearlos nada más o recitarles unos textos en forma golpeada. Pero se necesita pulir uno para que haya virtud, para que uno brille. Si no, tu vida va a ser una vida con aristas, deforme, y no solo eso, va a ser una vida opaca, borrosa. Entonces, pulir es alisar una superficie para que quede suave, brillante, pero también pulir es revisar y corregir. ¿Para qué? Para perfeccionar. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo con eso que le entregó a Pedro? Le estaba haciendo una revisión. Le dijo, ¿sabes qué? Tú crees que esa es la verdad, pero es tu verdad. Ahora yo te voy a decir cuál es la verdad real en todo este asunto. ¿Y qué es lo que buscaba Dios con eso? Lo que quería era corregir a Pedro. Y lo que quería era perfeccionarlo. Tú no eres perfecto, pero eres perfectible. ¿Sí? Lo puedes decir, yo no soy perfecto,
pero soy perfectible. Entonces, y para irte perfeccionando, Dios va corrigiéndote, va corrigiéndote. Por eso es necesario que nos dejemos pulir por Dios, para que Dios entonces nos suavice, nos saque brillo, nos revise, nos corrija y nos perfeccione. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo dejarnos pulir? ¿Cómo evitar imitar a Pedro en lo que hizo? Y digo, ¿cómo dejarnos? Porque algunos de nosotros somos muy escurridizos, muy resbaladizos. Entonces, ¿cómo dejarnos pulir? Y déjenme rápido contestar esta pregunta partiendo de esto. En primer lugar, hay que darse cuenta que uno no lo sabe todo. Perdonen los jóvenes, no quiero tomarlos tanto de ejemplo, pero cuando uno está joven uno cree que lo sabe todo. Entonces llega un momento, no todos obviamente, no todos los muchachos, pero hay muchachos que creen que porque ya tienen el internet en la mano, entonces ya saben más que todo el mundo. Si no, si aquí está todo, dice. Todo lo que usted quiere saber, aquí está. Entonces ya miran al señor, al papá, a la mamá, y entonces ya lo ven y lo ven como con lástima. Dice, este señor se quedó colgado en algún lado. Entonces sí, ya lo tratan como desfasado. Pero el asunto es que ese señor y esa señora ya vivieron lo que tú no has vivido. Y eso que vivieron, o lo que de repente no vivieron, pero esa autoridad que Dios le entrega a un padre, le permite a ese papá ver lo que tú no ves. Entonces, ¿cómo dejarse pulir uno? Uno debe darse cuenta que no lo sabe todo. Y que más bien es al contrario. Dios es quien lo sabe todo. Amén. Dios es quien lo sabe todo, no uno. Entonces, mire usted el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 17, que es el relato de cuando ya Jesús viene a recoger a Pedro, porque Pedro está derrotado. Y entonces, dice el verso 17 de este capítulo 21, que le pregunta por tercera vez Jesús. Simón, le dice, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez que si lo quería. Y hermanos, cuando a uno lo están puliendo, no es grato. No es grato. Uno se incomoda, que a uno le digan la verdad incomoda. Y Pedro se incomodó, sintió un dolor, una incomodidad. Pero note usted que Pedro había arribado a esto que le estoy diciendo. Ya Pedro se había dado cuenta de una cosa: que aquellas lágrimas, aquella amargura, aquel fruto que había recogido fue el resultado de no admitir esta gran verdad, de que Dios lo sabe todo. Y él creyó que él podía enseñarle a Dios, enseñarle a Jesús. Entonces mire lo que sigue. Pedro le contesta, Señor, le dice, tú lo sabes. ¿El qué? Todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dice, bueno, sigue entonces, estás apto para seguir con tu tarea. Alimenta a mis ovejas. Ahora, si Pedro hubiese hecho esto, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te voy a decir la verdad, tú me vas a negar más bien.
Tú estás aquí diciendo que tienes una gran convicción y que no me vas a negar y afirmando esto, pero la verdad es que tú vas a flaquear en el camino. Si Pedro le hubiese dicho, Señor, tú lo sabes todo, Pedro no fracasa. Entonces por eso le digo que el gran secreto de dejarse pulir es admitir que uno no lo sabe todo. Cuando venga la voz de Dios a tu vida para advertirte de algo, donde quizás tú crees que tienes toda la convicción y todo el asidero, replégate un poquito. Porque puede ser que en esa otra voz venga la voz de Dios. Y tú debes de decir, aunque yo quiero tener todo el argumento, me conviene auscultar eso, porque yo no lo sé todo. Te aseguro que eso te va a evitar fracasar y te va a poner en la disponibilidad y en las manos de Dios para ser pulido, para ser suavizado, para que se te saque brillo, para ser corregido. Entonces, ¿qué es lo primero? Admitir o darnos cuenta que nosotros no lo sabemos todo. ¿Quién es el que sabe todo? Dios. Y Dios conoce todo, todo, hasta lo más íntimo del corazón. En segundo lugar, ¿cómo dejarnos pulir? Hay que dejar a un lado la actitud necia. ¿Qué es o cómo es alguien necio? Es alguien que se aferra a ideas o a posturas equivocadas. ¿Y sabe qué demuestra uno con eso? Lo que demuestra es poca inteligencia. Entonces la necedad. ¿Cuántos de nosotros somos necios? Yo soy muy necio. Yo soy muy necio. O sea, yo me aferro a ideas y posturas a veces equivocadas. Y yo creo que yo tengo la razón. Y Pedro, ¿qué hizo? Se aferró a una idea que él tenía. Entonces, ¿quieres tú dejarte pulir? Deja a un lado la actitud necia, no seas tan necio. Porque con eso lo único que demuestra uno es que uno es poco inteligente. A veces uno cree que es más vivo que todos. Y con la necedad es evidencia de poca inteligencia. De poca inteligencia. Veamos el texto. Dice Mateo capítulo 26, verso 34 al 35. Jesús le responde, ya lo vimos, te digo la verdad. Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y mire usted lo que sigue en el verso. ¿Qué sigue? No, ya lo vimos. Y yo destaqué, como ya les mencioné, la insistencia de Pedro, porque el necio es así. El necio es insistente. Como hay niños que son bien necios, que se están subiendo a un palo, ¿y qué es lo que le dice usted de papá? No le dice te vas a caer, lo que le dice no seas tan necio. Si ya lo ha bajado 10 veces de ahí, ¿qué es lo que le dice? No seas necio. ¿Por qué es tan necio usted? Porque usted también es necio, le dice el niño. Entonces, mire, esa insistencia de Pedro lo que evidenciaba es que él asumió esta actitud, una actitud necia. No insistas. ¿Por qué insistes en seguir haciendo lo que tú sabes te produce dolor y amargura? ¿Por qué sigues recurriendo a la misma actitud, a la misma reacción, a las mismas palabras, cuando tú sabes que lo único que genera eso es dolor? ¿Sabe qué es eso? Poca inteligencia. Nosotros los seres humanos insistimos con volver a repetir y golpearnos en los mismos lugares
donde ya nos hemos golpeado. Y de lo que se trata esto es que te dejes pulir. Y para ello es importante que uno deje a un lado la necedad. Ya les decía hace un momento, cuando estaba por comenzar el mensaje, mire usted en el país, cuánta cosa buena tenemos nosotros. Pero nosotros los hondureños insistimos neciamente en destruir cosas que están ahí, que son nuestra bendición. Hay lados de este planeta donde, hermanos, lo que a nosotros nos abunda, a esta gente le escasea y a ratos. ¿Y qué han tenido que hacer? Aprender. Aprender. En los años 60, Corea del Sur recibía apoyo de Honduras. Corea del Sur, en los años 60. Y ese país, que venía de una cosa compleja, se sentó ese país y tomaron decisiones radicales de cambio a todo nivel, desde la gente política hasta los ciudadanos, y decidieron no seguir haciendo lo que estaban haciendo. Cambiaron radicalmente todo. Hoy en día, Corea del Sur es una potencia. ¿Y cuántos años han pasado? Del 60 para acá. ¿Cuántos? 40, 59 años. 60 años, prácticamente. Tuvieron Juegos Olímpicos. Es uno de los países en términos de evangelización que más misioneros está mandando al mundo. Ahora mismo, para el Día de la Biblia, acá estamos recibiendo el lunes 100 misioneros coreanos que vienen pagando todos sus gastos y vienen a aportar el montaje de lo que va a ser el Día de la Biblia en el Estadio Nacional. Traen cantantes, traen de todo. En el 60 nosotros los apoyábamos a ellos. 60 años después, ellos vienen a darnos a nosotros. ¿Qué pasó ahí? Esa gente dijo, no vamos a seguir neciando e insistiendo con hacer las mismas cosas. Y la crisis tiene ese propósito. O te quiebra y te pule por algún lado, o te termina de hundir, si tú no cedes y te suavizas. Entonces, si tú sigues neciando con manejar tus finanzas como las has venido manejando, vas a seguir atorado en una crisis financiera. Porque tú dices, no, algún chispazo. ¿Cuál chispazo? El único chispazo es el del ENE, el que te va a llegar pues sí, pero ¿cuál chispazo te va a llegar? Porque esas cosas no ocurren por un abrupto. Es que tú tienes que cambiar. Si tú manejas tu sexualidad a antojo, no, eso te va por algún lado a fraccionar. Entonces uno tiene que llegar a este tipo de conclusión, no ser necio. Si fracasaste en tu matrimonio antes y lo estás volviendo a intentar y tú sabes que lo que te llevó a fracasar fueron actitudes tuyas de necedad, cambia tu necedad, porque yo te digo, y yo les digo a ustedes, hoy en día que están de moda los profetas y toda esa cuestión, uno no necesita ser profeta, hombre. Como si yo lo miro a usted comiéndose un montón de cosas, ¿cómo no le voy a decir que va a engordar? ¿Y qué revelación necesito para eso? Si uno solo mide cuántas calorías se come contra cuántas quema, y ahí no hay tales, ahí por más que usted ore. Eso es que en la oración no le queme energías. No, hombre. Entonces, pero la gente es necia. La gente es necia.
Un hermano se me acerca, pero deprimido completamente. Dice, pastor, viera, me dice que me han detectado diabetes, me dice, y me dijeron que no tengo que comer esto, no tengo que comer lo otro. Y le digo, si le están haciendo un bien, hombre. Le están haciendo un bien. Piense de esa manera, que todo lo que usted ha venido comiendo es lo que lo tiene donde está. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a comer mal. Yo les digo a usted, tortilla con espagueti, arroz y mantequilla. Y frijoles comía una gente todavía. Yo no sabía que hay gente que le gusta espaguetis con frijoles. Ah, imagínense, espagueti, tortilla, arroz, frijoles. Dígame, todo es carbohidrato, todo. Y le ponen un tomate y dicen, no, eso no, dice. Eso no, dice. Me hace daño, dice. Usted no insista. Yo le decía a este hermano, ¿sabe qué? Con esto lo que te está permitiendo Dios es cambiar tus hábitos de comida para darte calidad de vida el resto de tiempo que te toque vivir. Pero no insistas con una dinámica de vida que te está hundiendo. Hay que hacer a un lado la necedad. Si te quieres dejar pulir, debes de evitar ser necio y tener esta insistencia como la que tuvo Pedro. Y en tercer lugar, para concluir, dejarse pulir. ¿Cómo? Dejando a un lado las posturas radicales. ¿Qué es esto? Esto es ir por la vida con actitudes extremas, tajantes o intransigentes. Esa es la persona radical. Y vuelvo entonces al ejemplo de Pedro, para que miremos que Pedro afectó su vida y terminó llorando precisamente por esto. Verso 33. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, actitud radical, yo jamás. Entonces, ¿cómo tú vas a dejarte pulir si tu actitud es esta? Tú vas por la vida de esta manera. Vas, como dije antes, con una actitud extrema, tajante o intransigente. Entonces, ese yo jamás es un extremo. Verso 35. No, insiste Pedro, aunque tenga que morir contigo, mire usted, jamás. Ojo con eso. No diga usted, yo nunca yo jamás. No, abandone esas posiciones radicales. Hay gente que cree que cierto radicalismo exhibe convicción. Miren, creo que se los dije hace un momento, las edificaciones tienen un grado de flexibilidad, porque la edificación que no tiene flexibilidad se resquebraja. Entonces usted va por un puente y camina por ese puente y usted siente que el puente se mueve y usted dice, no, esto se va a caer. Dice, yo creo que aquí se equivocaron los ingenieros. No, esa flexibilidad hace que el puente se sostenga. Los edificios, usted los ve y no crea que están del todo, tienen un movimiento. Tienen un movimiento. Eso les evita colapsar. Tú tienes que ser flexible. Tú no puedes adoptar actitudes tan radicales. Tienes que ceder. Hay momentos donde Dios va a venir a hablarte. El capricho te puede volver radical, pero entonces evitarás que Dios trabaje contigo. Bueno, tú serás una versión de ti mismo, con tus argumentos, con tu manera de pensar. Al final, pasado el tiempo, te darás cuenta que tú eres una versión de ti, porque Dios no logró intervenir en tu vida, porque Dios es caballero. Por eso la figura que encontramos en la Biblia es que Dios toca,
Si tú abres, Él entra. Si tú no abres, entonces Él no entra. Entonces Él va a venir como vino a Pedro. Pero tú no entres en esa dinámica de decirle al Señor, mira, yo jamás voy a necesitar de esto, jamás voy a necesitar de aquel, jamás voy a ir a pedir perdón, jamás voy a admitir que me estoy equivocando, jamás voy a reconocer, es que si yo esto, yo voy a ir admitiendo de que estoy débil y se aprovechan de uno y después... No. Yo me equivoco todos los días, hermanos, todos los días. Me equivoco constantemente. Y tengo que entender que hay que cambiar eso. Y hay momentos donde ciertas posturas mías que yo he creído son las posturas que están ligadas a la verdad, me doy cuenta luego que no. Pero el problema no es ese. El problema es que tú haces con eso. Porque si tú dices, bueno, pero si tú te pones muy rígido y tú dices, por mis espuelas, no, eso no funciona. Eso no funciona. Vas a llorar y vas a llorar amargamente. Entonces, 3 respuestas a una pregunta. La pregunta fue, déjate pulir. Y la respuesta a esa pregunta es, hay que darnos cuenta que no lo sabemos todo. En segundo lugar, hay que dejar a un lado la actitud necia. Y en tercer lugar, hay que dejar a un lado las posturas radicales. Ahora les pido que me acompañen a orar, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora. Dejarnos pulir. El ejemplo de Pedro es un ejemplo que no podemos dejar pasar sin que haga un efecto en nosotros. ¿Cuántas veces tú vienes en un tono preventivo? Tu voz es la voz de la verdad, la voz de la advertencia. Tú no quieres vernos llorar, ni pasar por etapas de amargura. Pero ¿cuánto de eso cosechamos producto de no dejarte a ti operar en nuestra vida? Señor, te pedimos que en aras de dejarnos pulir por tu mano, admitamos que no lo sabemos todo. Por eso es importante buscarte en oración para que tú nos hables. Por eso es importante buscar un consejo antes de tomar decisiones. Por eso es importante oír opiniones de gente madura, de gente que nos ama realmente, y encontrar en todo eso tu voz. Por eso es importante ver los ejemplos en otros, de fracasos que otros han tenido o de éxitos, para ver cómo ellos lo hicieron o lo dejaron de hacer. Y encontrar en las circunstancias, en el consejo, en tu palabra, en la oración, encontrar tu voz, porque tú lo sabes todo. Ayúdanos a darnos cuenta de eso. Señor, queremos tomar la decisión de dejar a un lado la actitud necia. Algunos de nosotros insistimos como insistió Pedro. Tú le hablaste, le diste la oportunidad de tener frente a él la verdad. Sin embargo, él insistió en decirte no. Rechazó esa verdad, la hizo a un lado, no la consideró. El resultado fue fracaso. Señor, queremos abandonar la necedad
Y queremos ser dóciles, suaves, para que a la advertencia de tu voz podamos detenernos si es necesario, desistir de algo si es necesario, cambiar de opinión si es necesario, abandonar una postura si es necesario, pero evítanos insistir con necedad en algo que al final solo será nuestra destrucción. Y finalmente, Dios, tomamos la decisión de dejar a un lado las posturas radicales. ¿Cuántos de nosotros, basados en nuestra propia opinión, prudencia, fuerza, vamos por la vida con posturas que abortan la posibilidad de ceder? Hay momentos donde es necesario ceder, admitir. Dios, ayúdanos. Ese jamás, ese yo nunca, no puede estar en nuestra boca. Hay que entender que a veces la postura radical solo nos lleva a la ruina. Ayúdanos, Dios. Padre, te pido que el consejo de tu palabra nos alcance a todos. Y Señor, nos haga suaves, nos saque brillo, nos corrija, nos cambie. Eso es nuestra bendición. Ese es nuestro provecho. Tu palabra anidada en nuestro corazón de resultado para nuestro bien, para nuestra bendición y para tu gloria. Señor, bendigo a tus hijos y a tus hijas. Queremos salir de aquí con la paz y el cuidado tuyo y encontrarnos con una semana donde tu presencia esté. Dirígenos. Y Padre, que tengamos en mente y en el corazón que el próximo miércoles estamos convocados por ti para buscarte y, Señor, dejarnos pulir por ti. Gracias te damos. Les bendigo, hermanos y hermanas, en esta hora, con el cuidado del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.